Y continuamos con nuestra agenda académica del día y vamos al siguiente panel titulado ¿Los sistemas de salud en LATAM están preparados para el rebrote u otra crisis similar? Pues para discutir esta temática nos acompaña la doctora Marta Ospina. Ella es médico con especialización en salud pública y maestrías en epidemiología y farmacoeconomía. Ha sido directora de la cuenta de alto costo, viceministra de Salud. Actualmente se desempeña como directora general del Instituto Nacional de Salud de Colombia. Está también con nosotros el señor Pablo Orefice, ingeniero de sistemas con un máster en dirección y gestión de servicios de salud de la Universidad de Alcalá. Ha sido asesor de salud digital de los Ministerios de Salud de Chile y Uruguay, consultor senior para la transformación digital de la salud de Perú y consultor del Banco Interamericano de Desarrollo. Y encargada de moderar esta interesante conversación está la señora Marta Blanco, experta en los sectores de tecnología y comunicaciones, en donde ha desempeñado cargos de liderazgo y directivos por más de 20 años. Actualmente es Principal Business Consultant para la región andina, Centroamérica y el Caribe en Genesis. Así que, doctora Marta Blanco, usted tiene la palabra. Bienvenida a este panel. Gracias, Beatriz, y muchas gracias a quienes se han podido conectar. Me imagino que desde sus hogares o lugares de trabajo para quienes ya están activos nuevamente. Como el tiempo es corto, vamos a hacer unas cuantas preguntas a nuestros panelistas. Para mí es un honor estar rodeada de ellos. Y el objetivo después de estas preguntas que yo voy a realizar es que también tengamos esa sesión de preguntas con las personas que están asistiendo al evento. Entonces, por favor, en el espacio que tienen designado para hacer las preguntas, Beatriz después me va a colaborar para repetir esas preguntas directamente a nuestros panelistas para que podamos, digamos que de esta manera, responder a cada una de sus inquietudes. Entonces, vamos a dar inicio, como el tiempo es apremia, vamos a dar inicio con la doctora Marta Ospina. Doctora, para nadie es un secreto que toda esta situación nos ha cambiado, nos ha evolucionado, nos ha hecho, digamos que recrearnos y reaprender muchas cosas. Para usted, ¿cuáles han sido los principales factores, los principales aprendizajes o lecciones que nos ha dado esta pandemia? Buenos días para todos, buenos días para todos los que están conectados, buenos días Marta. Pues definitivamente esta pandemia ha permitido verificar cosas que nosotros ya sabíamos o habíamos intuido o observado en otras epidemias que habíamos tenido. Y definitivamente, aunque Colombia tiene un sistema de vigilancia con un diseño muy robusto, tiene una estructura muy bien pensada y ha demostrado unas capacidades que han estado probadas. Definitivamente la última prueba fue sarampión. La gran heterogeneidad de los territorios en Colombia, que para nadie es un secreto, además con la enorme desigualdad que hay en el territorio, es un factor determinante y muy complejo. Entonces, tener territorios con una bajísima capacidad de respuesta, con capacidades básicas disminuidas, con no tener garantizada una estructura homogénea en los departamentos, que se mantenga gobierno a gobierno, o sea, que vaya más allá del gobierno de turno, definitivamente hace muy difícil la respuesta en países como Colombia, en donde el cambio de gobierno, y lo vivimos ahora el 1 de enero con el cambio de gobernantes, el cambio de gobierno implica el cambio de todo el personal. Eso es un tema muy complicado que definitivamente el país, aunque lleva hablando 30 años de eso, tiene que terminar de resolver. Es un asunto fundamental de estructura, de no perder las capacidades básicas con cada cambio de gobierno. Eso me parece que todos los días lo veo, todos los días lo creo y es la lección clara y aprendida. Uno puede hacer cosas muy buenas en Colombia, pero es muy difícil con la heterogeneidad de lo local. De acuerdo, doctora, muchas gracias. En el caso específico tuyo, Pablo, a mí sí me encantaría que pudieras ampliar esta pregunta con relación a las lecciones y aprendizajes que hemos tenido, pero más desde todo lo que tiene que ver la perspectiva digital, todo lo que tú has podido liderar, todo lo que tú has podido asesorar. ¿Cómo ves cuáles son los principales aprendizajes que dentro de esa perspectiva estamos teniendo?
Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Saludos a los panelistas y a los participantes que están conectados. Uruguay, desde el primer, digamos, caso positivo, empezó con las medidas que ya venía preparando y justo había habido un cambio de gobierno. Pensemos que el cambio de gobierno en Uruguay se dio el 1 de marzo y el primer caso positivo lo tuvimos el 13. Por consiguiente, era un gobierno nuevo que inmediatamente tomó las medidas de la situación de emergencia, promulgó un decreto y efectivamente se trabajó en la órbita del Sistema Nacional de Emergencias, en un ámbito multisectorial, donde se llevan adelante la mayoría de las acciones. Con respecto al enfoque más digital, digamos, que es donde me siento más cómodo, digamos, y que puedo contar un poco la experiencia, creo que Uruguay tiene muchos puntos a favor que ya tenía una estrategia o una iniciativa digital que venía llevando a cabo desde el año 2012. O sea, realmente en el sentido amplio de una política de Estado que aún continúa, y eso permitió que Uruguay tuviera altos niveles de conectividad de todo el sector. Lo tiene a nivel poblacional, lo tiene a nivel geográfico, pero también lo tiene dentro del sector de salud. Todos los prestadores de salud, los healthcare providers, están conectados vía una web privada, dedicada, con especial atención a la ciberseguridad y al cuidado de los datos sensibles, y cuidando la privacidad. Tienen una web que efectivamente por ahí se intercambia información clínica de los ciudadanos. Cada ciudadano acá tiene una historia clínica digital, y rápidamente terminamos de conectar algunos laboratorios privados que surgieron a realizar test por el tema de la pandemia. Entonces también los conectamos rápidamente y por consiguiente toda la información de los test que se estaban dando automáticamente ingresaba a los sistemas centrales y el Ministerio de Salud en su sector epidemiológico y de vigilancia sanitaria accedía rápidamente a toda la información. A su vez, ampliamos la cobertura de información sobre la disponibilidad de camas, sobre la disponibilidad de recursos, sobre la disponibilidad de respiradores, y bueno, en base a información uno toma decisión. Efectivamente, eso fue lo que pasó. Se tomaron buenas decisiones, entiendo yo, dado los números de mi país, en tiempo y forma, y generamos una estrategia, digamos, basada en esos fundamentos o en ese espacio digital, en ese contexto habilitante que ya teníamos, ¿no? Entonces, todos los prestadores tienen sistemas de información de historias clínicas, por consiguiente era muy fácil llegar a ellos y que efectivamente estuvieran haciendo la tributación de la información requerida para que Vigilancia Sanitaria empezara a tomar información sobre los clústeres del virus, cómo era el nivel de propagación, se hizo el traceo de los contactos, de los sospechosos, se catalogaron que era un caso sospechoso en Uruguay, y a partir de ahí empezamos a avanzar. Que hubieron cambios y hubo aceleración, también lo hubo, y lo podemos hablar más adelante, pero efectivamente creo que el estado de situación en que nos encuentra Uruguay, en lo que tiene que ver con un sistema nacional integral de salud y en lo que tiene que ver con el pilar de informatización o de transformación digital del sector era muy importante y creo que fue beneficioso en todo sentido. Perfecto, Pablo, muchas gracias. Doctora, con relación a lo que usted comentaba de temas de estructura y demás, ¿qué es lo que es la principal lección que tenemos en Colombia con relación a cómo afrontar este tipo de crisis? ¿Hay algún tipo de cambio en la estrategia? ¿Hay cambios en la estrategia del sector salud a futuro? ¿Esta situación ha cambiado esa estrategia que seguramente nosotros teníamos súper bien montada y la ha transformado para, digamos, solucionar estos temas? ¿O digamos que todavía es algo que tenemos sobre la mesa, pero no está dentro de la estrategia? Mi primera respuesta es una respuesta muy difícil, porque de hecho les planteo como el punto más crítico que tenemos, y no es nuevo. Yo sé que muchos que me están oyendo dicen eso no es nuevo. Nosotros tenemos un país descentralizado, con una estructura, un país enorme, con más de 50 millones de habitantes, con un terreno enorme, con una zona rural dispersa enorme, en el cual habitan
en 2/3 del país 11 millones de colombianos, mientras en el otro tercio habita el resto. Entonces, con una gran heterogeneidad, zonas rurales dispersas, 50 millones de colombianos, eso es un reto muy grande. Entonces les puse como ese dedo en la llaga, eso es lo principal. Entonces, la pregunta que me haces, estamos hablando de cambios muy profundos, cambios que tú sabes que incluso han sido llevados, planteados como proyectos de ley al Congreso, que no han pues tenido un buen desenlace. Sin embargo, yo creo que nosotros, esta epidemia de COVID-19 tiene que ser una oportunidad para insistir precisamente en aquello que es fundamental. No es menor, es fundamental. Entonces, si bien la estrategia tiene adaptaciones y ha permitido acompañar los territorios para tratar de por medio de asistencia técnica, apoyarlos para que puedan hacer la respuesta. Y hay una cantidad de medidas de contingencia que seguramente ustedes han escuchado, como la liberación de cuentas maestras, todo un tema de recursos para apoyar de manera extraordinaria a los territorios. Eso no se ha movido con la velocidad que uno quisiera, porque particularmente los entes de control, a los cuales respeto mucho y sé que tienen que hacer su control, de alguna manera los gobernantes locales le dicen a uno que le dicen a uno algo así como: yo estoy tratando de hacer esa tarea, estoy tratando de ponerme al día, sin embargo, en lugar de tener un acompañamiento por el ente de control, lo que tengo es un cuestionamiento. Entonces, es un momento bastante difícil. Listo, ya lo... y tenemos que lograr tenemos que lograr que todos rememos hacia el mismo lado. Entonces, a respuesta a tu pregunta, la estrategia no contempla ahora esos cambios, pero necesariamente tiene que incluirlos en el balance final, al final de la epidemia. Al final de la epidemia tiene que servirnos para que se den cambios estructurales, para que se den modificaciones que realmente vamos a necesitar en el futuro. O sea, así como estamos, no podemos continuar, así como estamos, no es suficiente y es necesario hacer ajustes hacia el futuro. No podemos quedarnos con la lección aprendida y nada más. Eso sería un error estratégico de fondo. Por supuesto, gracias, doctora. Pablo, yéndonos directamente al tema que nos trae a este panel, desde tu perspectiva también como profesional en este tema de digital y de salud digital, y de la experiencia que tú tienes en tu país en específico, adicional a la experiencia que has podido recabar del resto de los países en Latinoamérica frente a esta situación. ¿Qué tan preparados o qué tanto estamos ahorita evolucionados con relación a un posible rebrote o a enfrentar o afrontar una nueva pandemia en este momento en Latinoamérica, ahora? Yo creo que a nivel de Latinoamérica, la situación desde el punto de vista digital era bastante heterogénea, ¿no? Y sigue siendo muy heterogénea. Los problemas que mencionaba la doctora se acentúan de acuerdo a los diferentes países, los temas geográficos, de acceso, de cobertura inclusive. Por consiguiente, hay muchas variables que inciden de forma dura en la estrategia o en el despliegue digital de la salud digital, valga la redundancia. Lo que sí vimos es que esta pandemia aceleró a todos, en menor o en mayor grado, pero los aceleró. Eso, efectivamente hubo un salto por necesidad, que la necesidad muchas veces terminó quizás en una llamada telefónica, pero generó un salto en medios distantes de atención, en tratar de llegar y atender poblaciones que por alguna otra modalidad de la que se venía prestando. Entonces se empezaron a dar diferentes situaciones. Creo que ese salto algunos los están administrando mejor que otros, algunos están aprendiendo a aprovechar la situación, están protocolizando esas nuevas modalidades, le están dando marco legal a esas nuevas modalidades, están mirando el uso de esas nuevas modalidades desde diferentes perspectivas, no solamente de la informática, sino también de la propia
asistencial, pero también de la financiera, cómo se pagan esos actos, también desde desde el punto de vista del usuario, qué tanta satisfacción o no, qué tan bueno es el nivel de calidad de esa prestación. Entonces, me parece que en algunos países se está aprovechando y se está trabajando en pos de, hay otros países que lamentablemente están siendo más activos, la gran pregunta va a ser, bueno, de esa aceleración, ¿cuánto queda después, una vez pasada la pandemia? Entonces, realmente creo que ahí es donde los gobiernos y las autoridades tienen que aprovechar el momento como para dejar por lo menos algunas piedras fundamentales para que esto adquiera ese ritmo que en muchos lados adquirió, ¿no? De acuerdo. ¿Cuánto queda después de todo esto? Totalmente de acuerdo. Doctora Ospina, en el caso específico, y usted como experta y de muchos años de tradición trabajando en todo lo que tiene que ver el sistema de salud en Colombia, aparte de la investigación que usted realizaba en el continente como tal, de cómo se está afrontando esta situación y cuáles son las cosas que se están evolucionando frente a esta situación, ¿considera usted que en este momento Latinoamérica cómo se encuentra para hacer frente a un rebrote de la pandemia o incluso a alguna nueva pandemia? ¿Está lista? ¿Qué nos falta? ¿Hemos evolucionado o no? Y aquí estamos hablando más que específicamente de Colombia, estamos hablando de lo que es Latinoamérica. Pues es sumamente desigual. Empezando porque los sistemas de vigilancia son muy desiguales y también los tamaños de los países son muy distintos. Y en una epidemia como COVID, con transmisión por gotículas, y ya que además se sabe que hay transmisión por aerosoles, el tamaño de los países sí es importante, la posibilidad de tener mecanismos de control, por ejemplo, de espacios, mecanismos de control del transporte, ese tipo de cosas son fundamentales. Entonces, es muy diverso. Hay países en América Latina que todavía no, digamos, tienen como decisión sistemas de información basados en reportes colectivos, y otros que tienen un ejercicio, como muy bien lo explicaba Pablo, individual. O sea, entonces hay una gran variedad en el espectro, hay desde los reportes que cuenta casos colectivos hasta el nominal individual, que incluso son capaces de vincular toda la red de reportantes, prestadores, laboratorios, todo. Entonces es una variedad enorme. Respecto a conocimiento, yo creo que en este momento de este evento en particular se sabe mucho desde el punto de vista clínico. O sea, nos falta mucho por saber, pero ya sabemos mucho más desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista de vigilancia. Hay capacidad diagnóstica en el territorio desigual. Nosotros, por ejemplo, en Colombia tenemos una oferta real de 50.000 PCRs al día, sin contar toda la otra capacidad de pruebas de antígeno. No es así en todos los países, pero los sistemas de salud son diversos y las estrategias, digamos, de abordaje son diversas. Entonces, desde el punto de vista como de herramientas, hay condiciones bastante adecuadas. No está tan desarrollado, y es claro, todo el tema de apoyo de herramientas digitales para el rastreo y para el monitoreo de aislamiento. No porque tecnológicamente no se puede hacer, sí se puede hacer. Yo creo que todos los países tienen esa posibilidad. Colombia la tiene, pero tienen una normativa diversa que hace que en algunos lugares sea más aceptado que en otros hacer cosas así. Entonces es completamente desigual, y eso sumado a la falta de información, o bueno, una información que no conocemos de parte de algunos de los países de la región. Entonces, no todos tenemos datos abiertos, no todos tenemos esa política de ser transparentes con la información que publicamos, y eso nos hace pues que ese balance que me pregunta sea muy difícil. Entonces, para el tema de un posible rebrote, yo creo que todos los países tenemos capacidad, y lo hemos hecho, la capacidad de hacer modelos matemáticos. Lo hicimos desde el inicio, de antes de que hubiesen los primeros casos, con la información de Wuhan, luego con la información del crucero, luego todos hemos ido afinando los modelos con la data nacional, y todos vemos las probabilidades que tenemos de ser rebrotes.
las medidas locales tomadas por los diferentes países con sus diferentes estrategias, lockdown total al principio, lockdown prolongado como Argentina, lockdown inicial con apertura de sectores para hacer una transmisión lenta y sostenible como Colombia, o sea, las diferentes estrategias, todas han ido funcionando, digamos, en mayor o menor grado. Lo que pasa es que hay un componente ahora que es enormemente difícil de manejar, que es el autogobierno de cada persona, la verdadera adherencia a las medidas individuales, que son en este momento, Marta, en este momento, la esencia del éxito o del fracaso. Entonces, de la cantidad de susceptibles que en este momento queden, dependerá la posibilidad de rebrotes, ¿no? Por un lado, pero hay dos cosas que no sabemos, no lo sabe el mundo, y es qué tan estable es la inmunidad, qué tanto dura la inmunidad, y qué tan rápida y qué tan efectiva pueden ser las vacunas para meterlas en el algoritmo de análisis que estamos haciendo. Entonces, esas son cosas que se desconocen en este momento. Por eso tenemos que creer que sí hay una inmunidad, que sí la podemos medir y que hay unas poblaciones de susceptibles que vamos a poder estimar. Por eso, por ejemplo, nosotros estamos haciendo en Colombia el estudio de cero prevalencia, que empezará a arrojar datos inmediatamente, o sea, en más o menos a los 25 días de cada ciudad tendremos datos. El gran reporte final será en abril, pero como en todo estudio, tú sabes, se van sacando información parcial. Eso nos va dando una información valiosa de esos bolsillos de susceptibles que aún quedan, que permite medir o no la probabilidad de un nuevo rebrote. Pero insisto, si no, como colombianos o como latinoamericanos, no cumplimos cada uno las medidas reales de usar tapabocas, mantener la distancia física con los otros, lavado de manos permanente, evitar las aglomeraciones, no producirlas, no hacer reuniones, mantener las ventanas abiertas ahora que se sabe que también es por aerosoles. Si no hacemos esas medidas, poco o nada nos servirá la estrategia nacional, porque pensar en volver a los tiempos de un cierre total, pues creo que ningún país de Latinoamérica tiene la capacidad financiera para soportar algo así. Total, doctora, muchas gracias. El autocuidado, como usted indica, es ser responsables y entender que esto es un tema que nos ha tocado a todos, que ha tocado a todas partes del mundo y que no hay un solo lugar donde no se haya vivido. Yo creo que es lo más importante y de lo que debemos concientizarnos como ciudadanos, como individuos, para poder aportar hacia una solución. Y el otro aspecto que usted comenta, pues solamente el tiempo lo dirá, que tanto de la vacuna y de la inmunodeficiencia puede aparecer de este ejercicio, ¿no? Pablo, contigo quisiera saber en específico, y yo creo que todos los que están acá asistiendo a este panel, ¿qué tanto ha aportado la tecnología en este momento de pandemia y cómo visualizas tú que a futuro esa tecnología va a quedar? O sea, tú comentabas que tanto de esto va a permanecer en la parte de digitalización, pero por ejemplo cuando hablamos de tecnología y vámonos a otros hemisferios y a otras latitudes, cuando tú ya estás hablando, por ejemplo, en Japón, inversiones en hospitales inteligentes, que manejen todo lo que tiene que ver los primeros síntomas, el triage y todo ese tipo de cosas, y que ya sea asistida por inteligencia artificial y por bots, uno dice, bueno, nosotros estamos en otra situación totalmente diferente, pero sin lugar a dudas hemos hecho algún esfuerzo en todo lo que tiene que ver automatización, tecnología y digitalización. ¿Tú cómo vislumbras que eso cómo ha ayudado y cómo va a permanecer en el tiempo? Creo que primero voy a hablar un poco de la perspectiva de Uruguay, que fue donde lo implementamos, y podemos decir que la estrategia digital nacional que se formó colaboró por lo menos en ese estado de situación que tiene hoy Uruguay, que creo que a todos nos hace sentir un poco orgullosos y felices por nuestros compatriotas. Entonces, nosotros lo que hicimos a nivel digital rápidamente fue generar una serie de instrumentos, entre ellos había una app, pero había más instrumentos que lo que primero apuntaron fue a contener el tema del término que ahora se usa mucho, la OMS lo tiene sobre la mesa y PAJ o OPS lo está
lo está llevando adelante, que es el tema de la infodemia, ¿no? O sea, hubo un boom muy, muy grande a nivel social, de redes sociales, de plataformas, donde empezó a circular un montón de información. Entonces, lo que había que hacer rápidamente era entregar información veraz, ser transparente, obviamente, una transparencia totalmente activa, pero información oficial a modo de bajar un poco ese riesgo de miedo que podía surgir rápidamente y tratarlo de trasladar en no solamente opciones a nivel de brindar información, sino de tener una única forma, por ejemplo, de hacer un triaje epidemiológico a nivel de todos los prestadores de salud, de la misma forma, que seas lo más, digamos, con la mayor equidad posible, ¿no? O sea, que no importe dónde esté esa persona ni con qué servicio se atienda, público o privado, el triage efectivamente sea el mismo. Tanto ese triage como la información se disponibilizó enseguida en varios formatos digitales. Sitios web, chatbots, la propia app, WhatsApp, Facebook, y empezó a llegar los propios call centers, ¿no? Las hotlines que uno llama a los prestadores, a los servicios públicos, y uno empezó a llegar con un set de información, digamos, oficial, continua, constante, basada en evidencia. Todos esos modelos que hacía referencia la doctora, todos lo aplicamos, entonces decíamos cuál era la toma de decisión basado en esa evidencia o en esos modelos que estábamos proyectando. Y ese fue como el primer paso. El segundo paso fue tratar de no saturar los servicios, por lo tanto lo que hicimos fue que esa información viajara, simplemente que viajara, ¿no? Y que hubiera clínicos que podía haber en un panel de posibles casos sospechosos, basado en ese triage, y bajo algún algoritmo de inteligencia artificial, empezar a decir, bueno, estos son para llamar, estos son para contactar, para poder empezar a hacer un poco el nivel más asistencial, por así decirlo, ¿no? Y eventualmente algunas de esas personas iban a tener que hacerse un test, entonces, bueno, de empezar a derivarlos y empezar a administrar la ola, digamos, básicamente, ¿no? Y posteriormente, bueno, nosotros acá en Uruguay se conformó un grupo de científicos de alto, digamos, de nombre y muy conocidos, y que trabajaron en varias líneas de acción, y bueno, se trabajó sobre, acá no tuvimos el lockdown obligatorio, fue todo voluntario, entonces se trabajó sobre cómo ir viendo los diferentes rubros, cómo se van abriendo, cuánto incidía eso, cada vez que aparecía un brote se trataba de contener, nosotros, si mal no recuerdo, estábamos en cifras como de 61 cada 1000 test por 1000 habitantes, o sea, 61,2 por 1000 habitantes, creo que estamos. Y bueno, muchos test para efectivamente poder contener los posibles brotes, etc. Eso fue un poco lo que hicimos acá en Uruguay a nivel digital, más allá después de otras acciones a nivel de telemedicina, etcétera, etcétera. Lo que sí efectivamente pasó es que en algún momento la asistencia, por lo menos lo que no era urgente, todo lo coordinado, todos los controles, mermó. Entonces, eso hay que seguir dando servicio a todo eso, y efectivamente los diferentes países, incluyendo el nuestro, fue un poco lo que yo te comentaba antes, ¿no? Empezaron a buscar esas posibles modalidades, las cuales continuar brindando servicios. Nosotros, por ejemplo, a nivel de la app, manejando todos esos equilibrios de la protección de datos, de la privacidad, todo esos equilibrios de los derechos. Pusimos también dentro de la app el contact tracing, entonces, bueno, tenemos una política de cambio a nivel de comportamiento, con una comunicación muy fuerte para que efectivamente se den las cosas que un poco decía la doctora, que es, hoy mucho depende de cómo se comportan y qué tan responsables son cada uno de los habitantes de un país. Necesariamente va por ahí. Personas que en los diferentes países están con mayor o menor adherencia, con mayor o menor respeto a esas autoridades, y, digámoslo, están también un poco cansados después de 6 u 8 meses de pandemia, ¿no? Entonces, bueno, ya hay una sostenibilidad del entorno que hay que saber administrar, y son las personas hoy que, a través de los mensajes que dan las autoridades, ellos tienen que adherir
digamos, o que tienen que respetar esas acciones. Distanciamiento, no fiestas, como decimos nosotros acá, no aglomeraciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, un poco creo que todo lo que es comunicacional y que los medios digitales sabemos cuál es el nivel de incidencia que tiene hoy en ese aspecto, eso es fundamental, vehiculizarlos con el lenguaje apropiado y en las plataformas apropiadas, para llegar efectivamente a todos los rangos etarios y a todos los pobladores de un país, ¿no? Perfecto, Pablo, muchas gracias. Por respeto al tiempo, tanto de ustedes como panelistas, como de la agenda del evento, Beatriz, me gustaría saber si tenemos alguna pregunta por parte de los asistentes para realizarle a la doctora Ospina o a Pablo. Beatriz, creo que no te estamos escuchando. Ahora sí. Discúlpame. Les contaba a todos que por cuestión de tiempo no tenemos espacio para las preguntas, así que te agradezco que pudieras despedir el panel para dar continuación a nuestra agenda académica. Perfecto, Beatriz, mil gracias. Igual cualquier pregunta que haya salido de pronto o que haya quedado, digamos, ahí en el tintero, después la direccionamos correctamente. Pues agradecerles a la doctora Ospina, a Pablo, su tiempo, su valiosísimo tiempo, todos los insights que nos han dado referentes a este tema tan importante, y pues desear que todos ustedes, sus familias y sus entornos cercanos estén muy bien y con salud sobre todo. Un gusto y que tengan buen día. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos.